Ahora sí, ya está grabando. Entonces, nuevamente les comparto la pantalla. Entonces, les Gracias. repito para que quede en la grabación. Más que un problema, nosotros como consultores vamos a identificar es un reto. Listo. Entonces, si el tema central es la estabilidad laboral, entonces no sería nombrado como el problema inestabilidad laboral, sino como el reto estabilidad laboral. Digamos que la estabilidad laboral es la sombrilla, ¿sí? Y ya todo lo que hay debajo de esa sombrilla es ese, digamos que son esos elementos o factores o variables que van a empezar a analizar, que de hecho ya arrancaron para plantear alternativas de intervención o de solución frente al reto. Pero ¿qué implica un reto hoy en el SENA? La estabilidad laboral. Que de entrada, pues no sé si sea muy apresurado decirlo o precipitado. Considero que es un reto todavía muy amplio, ¿sí? Porque de la estabilidad laboral dependen muchos factores y veo que están más orientados a temas políticos, normativos, de articulación con empresas, de procesos, pero de la estabilidad laboral dependen muchos otros factores. El clima laboral, la cultura, la forma en la que se da la contratación, las relaciones, la motivación laboral, la satisfacción laboral. em, ¿Sí? Entonces, si ese es el reto, si estabilidad laboral es el reto, entonces empezar a enfocarlo más, a delimitar más y a darle más esa sombrilla al reto. ¿Sí? Porque por lo que percibí en la entrega está muy amplio, o en un solo centro de, de, del SENA, o es en todo el SENA en general, y cuántas variables, cuántas aristas están debajo de esa sombrilla llamada estabilidad laboral. ¿Sí? Entonces, por acá, ustedes como alternativa a eso que delimitaron inicialmente como un problema, identifican posibles fortalecer las políticas y procesos al interior del SENA a través de un documento legal. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de esto. Esto atenderá al problema de inestabilidad laboral, según vincular el SENA en las políticas gubernamentales. ¿Qué políticas no está vinculado ya a las políticas, a cuáles se refieren específicamente y eso que tiene que ver con la inestabilidad o la estabilidad laboral? Articular al SENA con diferentes empresas públicas y privadas, y esto ya no existe. ¿Sí? ¿A qué se refieren? ¿A qué tipos de empresas? ¿Eso cómo influye en darle solución al tema o a responder al tema de estabilidad laboral? ¿Sí? Son como preguntas que traigo frente a eso. Les voy a plantear pues como la percepción que tuve de su entrega y ya ustedes arrancan pues como a conversar. Listo. Mm, Esperen un segundito. Por acá ustedes se basan en el modelo Pestal Sena para hacer como una pequeña contexto, un pequeño contexto de la empresa. Recuerden que esto es con normas APA, entonces si hay cosas que no son redacción o elaboración de ustedes, citen la fuente, citen la fuente y referencien en la bibliografía. Listo. La cita es dentro del texto directamente y la referencia ya es del libro, la página, la revista, el artículo que lo tomaron según las normas APA. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan aplicando de una vez. Acá hacen, luego de identificar en el modelo PESAL los factores asociados al macrocontexto político, económico, social, tecnológico, identifican unos aspectos y encuentro que eso lo integran a una matriz DOPA, donde eh, lo articulan con fortalezas y debilidades. ¿De dónde extraen esta información? ¿Por qué llegan a estas conclusiones de estas fortalezas y esas debilidades?
porque arriba en el modelo PESTAL solo hablan del macrocontexto, pero esta información de dónde ha sido extraída para decir que una fortaleza es la habilidad para competir con precios, cómo extrajeron esa información, o la participación en el mercado, el nivel tecnológico, qué fuentes tomaron en el SENA para lograr, digamos, argumentar esto en esta matriz DOFA, que no quiere decir que esté mal, no, si está bien, lo importante es saber de dónde le extrajeron esta información. Y la otra pregunta que tengo o que les traigo con base en la entrega es, ¿esto cómo se articula con la lluvia de soluciones que ustedes dieron? Porque aquí hay unas cosas mucho más amplias, que son las estrategias que están planteando. Construir un encuentro en educación y responsabilidad social para los funcionarios CEIPA. ¿Eso qué tiene que ver con o cómo se articula con las alternativas de solución que plantearon, que son construir un documento legal, articularse con empresas privadas y públicas? ¿Y cuál es la otra? Fortalecer mm, vincular políticas gubernamentales, cómo articulan ustedes este análisis DOFA con esas alternativas de solución que dan. Al principio, divulgar información a través de redes externas, creando alianzas internacionales, actualizar constantemente la plataforma y el software, proteger los lineamientos y objetivos del SENA, desarrollar alianzas. Y todo esto, ¿cómo se conecta con la estabilidad laboral al interior del SENA? Aún, aún desde mi perspectiva, o más bien desde mi percepción, está muy vago el reto. Vago en el sentido en que es muy amplio, que la estabilidad laboral tiene muchas aristas, es una sombrilla muy grande con muchas variables al interior y no encuentro mucho la conexión entre las alternativas de solución que dan en análisis del entorno y estas estrategias que encuentran en el análisis OFA, que digamos que los dos análisis están muy bien hechos, pero de dónde extraen la información y qué articulación encuentran con el reto. Eso es como las principales preguntas que traigo para ustedes. Listo. Y de pronto, ya revisando el tema del reto específico y que nos Ujú. dices que tienes toda la razón, podemos dentro del mismo reto simplemente delimitarlo más a lo que queremos trabajar, que es el área pues de pronto que va en línea con lo que se quiere lograr y de pronto eliminar todos estos aspectos que no son específicamente el reto. O sea, si lo delimitamos a un aspecto específico, o sea, de pronto la estabilidad laboral con respecto, pues, o de pronto en el área gubernamental o lineamientos Ah, ok, la políticos estabilidad laboral asociada a los lineamientos normativos, por ejemplo. directamente desde el reto y de ahí partir allá, enfocarnos con la información específica hacia ese reto para no generarlo tan amplio por lo que dices tú. Claro, porque eso ya le da más sombrilla al reto, ¿sí? Pero entonces ustedes cuatro se ponen de acuerdo en cuáles, que realmente ustedes detecten una necesidad dentro del SENA, algo que implique un reto hoy para la organización, mejor dicho, que la palabra lo dice, y que esas alternativas de solución que ustedes van a plantear realmente respondan a ese reto. Entonces, es un ejercicio válido para llegar a eso que estaba proponiendo Daniel, que de hecho es como el segundo paso, es crearnos una key question o una pregunta clave, ¿sí? Entonces, convertir el reto en una pregunta clave, por ejemplo, ¿cómo aumentar la estabilidad laboral en el SENA a partir de las políticas gubernamentales? ¿O cuáles serán las mejores estrategias para aumentar o garantizar la estabilidad laboral al interior del SENA desde las políticas gubernamentales? ¿O qué factores influyen en la estabilidad laboral desde lineamientos normativos y gubernamentales, por ejemplo? ¿Sí?
porque la forma en la que ustedes se planteen esa pregunta clave o esa key question les va a empezar a dar más luces a la hora de plantear la alternativa de solución. ¿Sí? No es lo mismo plantearme una pregunta desde el qué, que implica más una descripción, desde el cómo, que implica más el proponer una estrategia, desde el cuáles, que implica proponer herramientas. ¿Sí, sí me siguen hasta acá? ¿Sí? Y con base en eso, cuando ustedes cuatro digan, venga, esta es la pregunta clave para nosotros como consultores, ¿cuáles son las mejores alternativas estratégicas para intervenir la estabilidad laboral en el SENA desde la política? No sé. ¿Cómo influye la política gubernamental en la estabilidad laboral del SENA? No sé. ¿Qué factores gubernamentales y normativos influyen en la estabilidad laboral SENA? No sé. Ustedes cuatro se ponen de acuerdo. Cuando tengan esa aquí cuestión definida, eso les da más, digamos, claridad frente al reto y luego van a convertir esas soluciones en hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una verdad anticipada, ¿sí? Por ejemplo, una hipótesis puede ser, Colombia va a ganar el mundial, ¿sí? Y ya como consultores ustedes empiezan a falsear o a validar esa hipótesis. ¿Qué tanto esa hipótesis se acerca a responder el reto? Por ejemplo, el reto es el Mundial de Moscú es, perdón, el reto es ganar el Mundial de Moscú, de Rusia, perdón, ganar el Mundial de Rusia, ¿sí? Y una hipótesis para ganar el Mundial de Rusia es, Colombia va a pasar a cuartos de final, ¿sí? ¿Qué tan cerca o tan lejos está esa hipótesis de ser verdad? Entonces empiezan a falsearla o a validarla, ¿sí? Por ejemplo, se los pongo ya en términos de su propuesta. ¿Cómo influyen las políticas normativas, perdón, las políticas gubernamentales en la rotación del personal en el SENA? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las posibles hipótesis? El fortalecimiento de políticas y procesos al interior del SENA favorecerá la estabilidad laboral al interior del mismo. Eso es una hipótesis. ¿Qué tanto se acerca a esa hipótesis a ser verdad y a responder la pregunta de cómo influyen las políticas gubernamentales en la estabilidad laboral de los empleados del SENA o de los colaboradores del SENA? Esa sería una hipótesis. La otra es vincular al SENA a políticas gubernamentales favorece la estabilidad laboral de sus contratistas. ¿Eh? ¿Qué tan cerca está esa hipótesis de responder al reto o no? Otra hipótesis es articular al SENA con empresas políticas, públicas y privadas en términos normativos y gubernamentales garantiza la estabilidad laboral de los contratistas al interior del mismo. ¿Qué tan cerca está esa hipótesis de responder a esa pregunta y de ser cierta o no? ¿Sí? Entonces ahí se pueden apoyar del análisis DOFA que arrancan a hacer. No sé si sea necesario, como van a hacer una revisión nuevamente del reto, no sé si sea necesario, que creo que lo sería, mentira, sí creo que lo sería, volver a revisar esas soluciones porque ustedes tienen un análisis mucho más completo en el DOFA, ¿sí? Entonces es como empezar a, primero, delimitar más el reto y lo que les puede ayudar a delimitarlo más es la key question o la pregunta clave. Con base en los análisis que han hecho, entonces empezar a proponer hipótesis que se puedan convertir en alternativas de solución y escojan a través del proceso de falseación y validación de esas hipótesis, entonces, cuáles se convertirán en las alternativas de solución a proponer y ya luego de que las escojan, arrancamos todo el proceso de construcción de la solución. Sí, sí soy clara para ustedes. Les veo con cara de preocupación. ¿Qué pasó? Bastante, Ana. A ver, por lo menos
Lo que pasa es que nosotros hemos como mirado todo eso y pegamos como el análisis DOFA, pero mirando como el problema más grande y desde la experiencia que tiene Pau, porque la mayoría de la información, si es que no es toda, obviamente el análisis que hacemos es directamente con Paola, pues que ella te comentaba que lleva como Ujú. 20 años ya trabajando en el tema. Sí. Entonces es una fuente muy buena, Pau es Ujú. una fuente buenísima pues con lo que tiene que ver con Encena. Y Pero mirábamos entonces, desde el perdón, DOFA. un paréntesis ahí. Acuérdense que pongan las referencias, las citas de dónde extraen la información para el análisis. Ok. Sí, Pau es la fuente directa, pero ¿de dónde Pau extrae la información? ¿De qué documentos? ¿De qué entrevistas o de qué conversaciones allá? ¿Cierto? Que eso quede evidenciado en el proceso. Sí. Ok, perfecto. Ujú. Y adicional a eso, son, Sí, ya, sacamos como el problema más grande. estratégico del SENA para Pau, no sé si Dale, Pau, se está entrecortando. no sé si es un tema del internet, pero se entrecortó lo que nos contaste. ¿Será que tiene problemas con el internet? Ok, bueno, Pau, Pau, ¿me escuchas? sí, Pau, si puedes, que la información que se... ahora. Hola, hola, ¿me escuchan? Es que no sé si es un problema de tu conexión a internet, se escucha entrecortado. De pronto, si lo enciendes y lo apagas y vuelves y lo enciendes, o te desconectas y vuelves y entras. Listo. Yo lo inicio entonces, espérame un ratito. Claro, claro, no te preocupes. Entonces, desde como del DOFA, analizando pues obviamente como las debilidades y amenazas, Ujú, que estamos viendo, esa es como la más grande como reto. O sea, como inicialmente en un correo nosotros nos mandaron diciendo para analizar el reto, hay que poner el problema y el alcance del problema. Miramos el reto como desde ese punto de ujú, vista y el análisis, ¿cierto? ujú. Eh, y adicional a eso, obviamente, haciendo el análisis de amenazas y debilidades del SENA, ese era el que encontrábamos más grande, pero tú ya lo ves, lo analizas que es muy bajo y tienes la razón pensando en que es un tema muy amplio. Entonces tenemos que mirar el reto de otra manera porque entendía, o por lo menos desde mi punto de vista, entendía el reto como qué mejorar o qué punto de vista negativo que se ve como en la inestabilidad laboral para contratistas, se convierte en reto más bien como ponerlo en positivo. Puede Creo yo ser, que te sienten. puede ser. No necesariamente el reto tiene que ser positivo o negativo, no. Eso dependerá de las características propias de la situación actual del SENA y de la necesidad que ustedes detectan. Si realmente después de hacer todo el análisis llegan a la conclusión de que el tema es inestabilidad laboral, pues entonces lo argumentan, ¿cierto? ¿Sí? Pero para hablar de inestabilidad laboral hay que hablar de estabilidad laboral, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando yo les planteo que dentro de la estabilidad laboral juegan muchos factores, incluso que el mismo SENA no puede controlar, ¿cierto? Factores de voluntades, factores emocionales, motivacionales, em, periodos de gobierno, temas políticos, infinidad, el relacionamiento al interior, el clima, la cultura, mejor dicho, el comportamiento organizacional, muchos factores, ¿sí? Entonces, eh, lo importante es poder delimitar qué frente a la estabilidad laboral, qué de toda esa sombrilla que abarca la estabilidad laboral va a ser su foco de interés para plantear alternativas de solución, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante lo que propone Daniel y es, bueno, la estabilidad laboral asociada a políticas gubernamentales o la estabilidad laboral asociada a
tipos de contratación a nivel nacional, por ejemplo, no sé, ya ustedes con base en la información que tienen en el análisis, delimítenlo un poco más. Por ejemplo, ahorita estamos con Bancolombia en otro Business Challenge y ellos escogieron como reto la experiencia de usuario, que es algo muy parecido a lo que estamos hablando acá. Experiencia de usuario es demasiado amplio, muy amplio. Sí, muchas cosas, y más en un banco, muchas cosas están asociadas a la experiencia del usuario en un banco, ¿no es cierto? Pero entonces ellos lo que hicieron fue limitar esa o asociar esa experiencia de usuario frente a la asesoría o el acompañamiento del asesor integral, que sí es un cargo específico dentro del banco que ha presentado sucesivas, digamos, dificultades en los últimos meses por un mal servicio, quejas y reclamos, no sé qué. Entonces, delimitaron un tema tan complejo como experiencia de usuario a asociarlo al tema de acompañamiento de los asesores integrales, ¿sí? Entonces, lo mismo, la estabilidad laboral asociada a qué específicamente, que realmente sea una necesidad actual del SENA, que se implique un reto y que se implique la posibilidad de hacer o de plantear alternativas de solución. Entonces, vuelvo al ejemplo de Bancolombia. Cuando ellos ya delimitaron experiencia de usuario asociada al acompañamiento del asesor integral, empezaron a hacer una lluvia de alternativas de solución. Unas de cara a la capacitación del asesor integral, otra de cara a los procesos que plantea el banco para ese cargo, otra de cara a la percepción del cliente, ¿sí? Entonces, ya están en la fase de, bueno, delimitar un poco más esas alternativas de solución porque todas en sí mismas son muy complejas, ¿no es cierto? Entonces, es el ejercicio mismo al que los invito. Inestabilidad o estabilidad laboral, amplísimo. Pero entonces, si ese es el tema de interés de ustedes como consultores, enfóquense más, hagan como una especie de embudo. Enfóquense más estabilidad laboral asociado a qué, con base en los análisis que ya han realizado. Y digamos, una alternativa bien interesante es plantear una pregunta clave o una key question. Y con base en esa key question, ustedes van a empezar a hacer esa lluvia de hipótesis y a falsear y a ver o a validar esas hipótesis que tanto se acercan a responder el reto. Con la que más se acerque o las que más se acerquen, con esas se quedan como alternativas de solución. Listo. Pau, ¿cómo te fue? Hola. No se ha conectado. Espérate, la llamo a ver si de pronto tu problema. O si te conecta. A mí me aparece ya conectada, sí. Ay, sí, no la había visto. Pau, perdóname. Pau. Hola. Porque yo Hola. los escucho también como entrecortados y eso que reinicié el equipo. Ya te No estamos sé. escuchando bien. Bueno. Uh-huh. Que la información que hemos extraído ha sido también con base en los documentos soporte de los planes estratégicos que ha tenido el SENA al interior, pues como en estos últimos 10 años. Ah, Y ha genial. sido material que también se ha descargado desde la página, que tiene pues un contenido extenso en todos los módulos que diríamos así, desde la parte de dirección general hasta los centros de formación regionales. Listo. Entonces, toda esta información ha sido pues como extraída con base a material real del SENA. Entonces, eso debe quedar evidenciado en el trabajo, listo. Listo, gracias. Porque mira que son fuentes súper confiables, pero porque eso le da credibilidad al trabajo de ustedes como consultores, ¿no es cierto? Entonces, que quede registrado en citas, en referencias, hagan un párrafo introductorio, como haciendo revisión documental, y verifiquen bien el tema de normas APA para que todas esas referencias queden bien organizaditas. Eso, plasmadas. Listo. Gracias. Entonces, mejor dicho, empezar a hacer efecto embudo con este reto, ¿sí? Porque
pongámonos como en el principio de realidad de que tenemos 2 meses y medio, a lo sumo 3, para empezar a analizar ya una por una las alternativas de solución que se planteen, y esto nos va a tomar un buen tiempo. Entonces, que si realmente nos alcancen estos meses, tanto para presentarle un trabajo de calidad al SENA como para superar el tema académico que nos interesa para su especialización, ¿no es cierto? Entonces hay que delimitarlo más. Listo. Marley, ¿tienes algún comentario? Dani, Pau. No, yo creo que el tema está. Sí. Sí, Dani, te escucho. Yo creo que ahí de pronto ya pues podemos de pronto empezar a trabajar sobre lo que hablas tú para darle como un norte más a cómo vamos a enfocarnos y dar de pronto unos indicadores que sean más factibles de trabajar. Ujú. Sería pues, como grupo entonces a trabajar sobre estos aspectos. Sí, y lo otro es, chicos, piensen en su experticia como consultores, ¿sí? Obviamente vamos a tener el acompañamiento, podemos tener el acompañamiento de otros expertos, pero frente a las alternativas de solución, piensen en su experticia, Marley, Yadira, Dani, Pau, como consultores desde lo que han visto en su especialización. Entonces, por ejemplo, si una alternativa de solución que van a plantear que sea fortalecer una política, ¿sí? Desde un documento legal, ¿eso qué tan viable es en términos, primero, de proceso? Segundo, de experticia y de manejo de ustedes, porque va a implicar más consulta, va a implicar, ¿no es cierto? Entonces, que sean también alternativas de solución, no solo que respondan al reto, sino que estén dentro de su alcance de experticia como consultores. ¿Sí, sí me hago entender? Sí. Ujú. Entonces, es muy chévere poder llegar a un tema de documento legal. Eso, ¿cierto? Eso sería como un tema de recomendación final, por ejemplo, pero en 2 meses y medio o máximo 3 se logrará establecer un documento legal desde la experticia de ustedes, desde el tema del tiempo, todo lo que implica las validaciones, la revisión documental, la revisión normativa, y eso que tanto responde a la necesidad o al reto hoy de la inestabilidad laboral. Y ahí es donde todavía como que hay que afinar más esa articulación entre el reto y las alternativas que están planteando versus el análisis que ya tienen. Porque miren que en el análisis ustedes extraen otros elementos que no se tuvieron en cuenta en las alternativas de solución. Por eso les volvía y les decía, eso como conversa. Articular al SENA con diferentes empresas públicas y privadas, ok, construir un encuentro de educación y responsabilidad social para los funcionarios, divulgar información a través de redes externas creando alianzas internacionales, desarrollar alianzas con empresas e instituciones educativas tanto públicas como privadas, motivar a las empresas a que vinculen con contratos de aprendizaje, y todas estas alternativas, cómo se vinculan con el reto y con las soluciones que plantearon. Llevar a cabo capacitaciones para el personal, preservar el portafolio de formación, ampliar nuevas tecnologías de información, incluir en el pensum estudiantil SENA comportamiento laboral, y es como un tema de priorización. Ana, es que esta parte de la DOFA ya es más, pues es como más enfocada a la parte de formación en los aprendices o cómo estructurar tal como el acercamiento entre el instructor con la parte motivacional frente a los aprendices en la parte de formación. Pero entonces eso ya nos habla de otro reto, ¿o no? Sí. ¿O eso cómo se vincula con la inestabilidad laboral? De pronto sería como la motivación que los instructores tengan para bajar la información a los aprendices o pues como al grupo de personas con el que se esté trabajando. Y ese punto se responde con las 3 alternativas de solución que plantearon. No creo. Ok, entonces ahí es donde hay que afilar más la sierra
y tratar de articular más, porque están muy interesantes los elementos que extrajeron de esta matriz, pero eso cómo conversa con las alternativas de solución que plantearon y con el reto. Pregunta, Ana. Nosotros después de esta asesoría y demás, de analizar tus comentarios, podemos terminar buscando otro reto. No, es que puede que incluso el reto termine más orientado a temas de motivación en el aula, en el ambiente de aprendizaje, en la relación entre instructor y aprendiz, no sé, ¿sí? Puede que el tema, cómo influye la rotación de personal en el proceso académico del aprendiz, no sé, ¿cierto? Puede incluso que el reto cambie, no hay ningún problema, pero eso ya dependerá de la lectura que ustedes nuevamente hagan como equipo frente a lo que acá tienen, porque hoy no está como conversando mucho la información. Profe, y una pregunta, entonces para el tema, por ejemplo, de escribir el reto, entonces se tienen que hacer en prosa, pues, o se tiene que hacer como una descripción textual, tanto de las hipótesis como eso, o como para presentar el informe, o cómo se haría. Si quieren, vengan, revisemos de una vez el instructivo para que nos quede bien claro a todos. Listo, espérenme, yo les dejo de compartir el documento y vemos el instructivo. Listo. Este es el que yo les preguntaba, ¿ustedes lo tienen o se los comparto para que sea el referente de trabajo? ¿Sí lo tienen? Pues igual si lo compartes, yo creo que no. No sobra, ¿cierto? Sí, yo se lo subo al campus. Bueno, entonces aquí dice, como resultado, apropiación del reto, que es la pregunta de Marley. Como resultado de esta etapa, el grupo de estudiantes debe de tener completa claridad sobre la empresa y el reto seleccionado. Para lograrlo se espera que, primero, definir el reto a trabajar, identificando sus características, las posibles soluciones, las necesidades de información y conocimiento, reconociendo los aspectos en los cuales se requiere asesoría. Los estudiantes deben recabar toda la información de la empresa apoyándose en la página web u otras fuentes. Entregar un informe ejecutivo máximo de 2 hojas donde explican el reto y las posibles alternativas de solución. Entonces, en el informe ejecutivo deben ir registrados estos dos elementos. Generar potenciales preguntas que realizar, bueno, esto ya es un tema para la asesoría, generar potenciales preguntas para que los dos, así como yo llego con preguntas, ustedes también lleguen con preguntas a este espacio y digamos que nos rinda bastante. Esto es para el desarrollo de las asesorías, entonces son recomendaciones antes de las asesorías, contar con ideas claras sobre potenciales soluciones, haber analizado la información para identificar las preguntas críticas que puedan tener para adelantar. Usted podrá utilizar esta asesoría para ampliar o validar el análisis realizado, validar la selección de la metodología a implementar en la solución del reto, solicitar revisiones de la aplicación de las herramientas de solución, instrumentos de análisis realizados, alternativas de solución identificadas. Usted no podrá utilizar la asesoría para que el asesor le ayude a hacer el análisis o aplicar la metodología, redactar en conjunto con el asesor el documento. Bueno, eso no tiene tanto sentido. Ahora sí, construcción del entregable. El entregable debe ser construido a lo largo del proceso, ajustándolo según el resultado de las asesorías y la información que siga recolectando el grupo. Las características de este entregable son las siguientes. La redacción de un informe de consultoría debe ser adecuada al lenguaje del empresario, con mucha coherencia y altura académica. El documento debe ser corto, conciso, atractivo y muy ejecutivo. El documento debe ser construido siguiendo los lineamientos que se presentan más abajo y usando las normas APA. El informe debe ser muy concreto con una extensión máxima de 15 hojas, incluyendo los anexos. Este es el resumen ejecutivo de 2 hojas y el informe final
máximo de 15 hojas. Por eso les digo que tengamos otro documento paralelo donde sí esté toda la información de los análisis que ustedes van haciendo, listo, para que no se les pierda nada del proceso. Entonces, miren cómo va. Portada, informe ejecutivo. En este informe se incluyen, los hallazgos del trabajo del reto, incluyendo la pregunta, lo que les hablaba ahorita, incluyendo la pregunta que como consultores se hicieron para resolverlo, que ese será entonces el paso siguiente. Y la propuesta que como grupo consultor presenta a la empresa, teniendo presente los datos principales que fundamentan esa propuesta. ¿Sí? Entonces, miren que aquí es bien concreto. El reto, la pregunta que ustedes hicieron para resolverlo y la propuesta que van a presentar como alternativa de solución. El informe ejecutivo debe ofrecer la alternativa de revisar el análisis o el detalle de solución propuesta a través de los anexos, haciendo la referencia explícita dentro del texto al anexo correspondiente. Este informe ejecutivo no debe superar 5 hojas, o sea, 5 para el informe y 10 para anexos. Los contenidos propuestos para este punto son reto y pregunta base para la propuesta que digamos que acabamos. Resumen de la alternativa de solución. Primera alternativa de solución en caso de que hayan varias. Este apartado debe repetirlo según el número de las mismas. O sea, puede ser, no nos pone el límite de alternativas de solución. Y cada alternativa de solución debe contener en sí misma aspectos operativos de la propuesta, aspectos referidos de la utilización de recursos, si requieren recursos financieros, humanos, de infraestructura para la propuesta, y otros aspectos que consideran importantes para dar respuesta al reto. Y ya las fuentes y bibliografía. Esto en 5 hojas. Y las otras 10 hojas serán anexos. Todo lo que ustedes consideren relevante para apoyar los datos que le presentarán al cliente. Listo. Profe, pero tenemos entonces 2 entregas. Uno es el primero El, para el- la evaluación y la revisión tuya. Y el exacto. último que es ya para la empresa, que sería las 15 páginas incluyendo anexos. Ajá. Pero yo creo que es más fácil como al final terminar de construir esas 15 páginas. Por ahora, toda la información de análisis que sea necesaria, que no se nos escape nada en el proceso. Listo. O ya ustedes deciden cómo ir construyendo pues los documentos. Profe, y entonces ese informe ejecutivo de las 2 páginas que hay que entregarte como primera etapa, ¿para cuándo es? Para dentro de 8 días, porque estamos un poquito atrasados con las asesorías. Yo creo que 8 días delimitando más el reto, haciendo la pregunta clave como consultores, les propongo el ejercicio de hipótesis para que ya ustedes tengan una elección de alternativas de solución y arranquemos con el trabajo ya de profundización en cada una de las alternativas. Listo. Sí, señora. Ok. No sé si les comenté iniciando las asesorías. Pasado mañana me voy del país 15 días, entonces voy a estar en una diferencia horaria de 7 horas. No, no tendré problema de conexión, ¿sí? Entonces voy a estar revisando sus avances. Yadira sabe que si me escriben por WhatsApp, yo procuro contestar inmediatamente o no me demoro pues mucho dando respuesta a sus inquietudes por WhatsApp. Eh, Me parece importante no esperar los 15 días de mi regreso para encontrarnos. Entonces, em, ¿qué tal si además de tener el avance, nos vemos en asesoría dentro de 8 días? ¿Pero a qué horas?
No, pues no tengo problema en conectarme en la madrugada, pues eso por un día de trasnocho no hay problema. No, ahí estamos hablando de todas maneras, Ana, Sí, o si no, pues si se puede que saquemos tiempo nosotros también un domingo, pues porque en la madrugada, como maluco, no, bostezando, no hay ningún problema, no hay ningún problema. O si pueden, digamos, a la hora del almuerzo de ustedes, pues allá todavía está en la tarde. Bueno, pero no, yo no, yo horario laboral es imposible. imposible, no, pues, pero sí, Ahí me queda en jornada ok. laboral. Entonces, pero sí me parece importante que no demos tanta espera para que nos encontremos. Quieren, organicen el avance, eh, Ok. lo montan en la plataforma, yo lo reviso y les hago la realimentación y miramos la forma de encontrarnos la semana entrante, ¿les parece? Sí, total, es importante encontrarnos, profe, Ujú, porque eso nos permite avanzar. sí, ujú, sí. Igual estamos pues en constante comunicación. Ya les voy a publicar acá en esta misma cadena del primer avance. Voy a abrir otra cadena y ahí les publico la guía, la guía que acabamos de revisar. Listo. Profe, también es importante que nos compartas el documento de metodología, creo que era de Fisher, algo así. Ah, ok, perfecto. Y documentos de apoyo. Entonces vengan de una vez porque al parecer tuvieron dificultades con la descarga, ¿no es cierto? Sí, Entonces, profe, total, incluso el acta también nos dio dificultad, que incluso nos la pusiste como anexo, como adjunto. como adjunto, ya como adjunto sí la descargaron sin problema, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, Listo. Entonces, les comparto la, el instructivo de Business Challenge y la guía del manual de facilitador FI. De todas maneras, por Gmail, Yadira, se los reenvías, por favor. Claro que sí, ya mismo. Espérame. Yo creo que es por el peso, porque los estás juntando como un drive. Por eso de pronto no había subido. Entonces, les dejo en el campus el instructivo de Business Challenge. Y Yadira em, les reenvía los demás documentos. Listo. Que cargaron fue en Drive, entonces creo que por el peso es que no adjuntaron. Listo. Sí, Ahí lo más seguro, ya mismo, también ahí mismo me llegue, te confirmo y se los envío a él. listo. Chicos, ¿tienen algún comentario, inquietud? ¿No? No, pues por ahora no. Por ahora no. Bueno, Quedamos quedamos. como, o por lo menos yo que como, ay, pucha. No, Pero pero no, ya nada. es cuestión Y cualquier cosa que vamos a molestar. es cuestión de ya empezar a darle más forma a esto. Listo. Ya digamos que Sí, sí.
tienen un abanico de información. Ya ustedes tienen que empezar a delimitar y la mejor alternativa es hacer la pregunta clave frente al reto y con base en eso, cuáles serán las posibles hipótesis que se acerquen más a responderla o que no estén tan cerca. Y apóyense mucho de ese análisis DOFA que hicieron, que está muy completo, y el análisis de contexto. Listo. Profe, una pregunta, pero entonces ese análisis de contexto sí va dentro de los anexos, Podría, o sea, podría ser un anexo, sí, porque va a soportar las alternativas de solución. ok, o sea, no sería dentro del informe ejecutivo, sino más como anexo. Sí, acuérdense que para el cliente lo más concreto va a ser, luego si él dice, ah, bueno, ustedes de dónde sacaron este análisis, muestra, ah, mira, ahí está en el anexo tal. ¿Cierto? Profe, y también es importante poner, digamos, como fuentes algunas entrevistas, encuestas, pues que donde se recolecta información, Claro, eso era lo que como hablábamos fuente ahorita, lo también. que hablábamos ahora con Paola, para que no quede como una recolectada de información empírica o una, como una sensación de que es una opinión de ustedes en el trabajo, que realmente referencien bien cuáles fueron las fuentes de las que extrajeron la información. Listo. Ok. Ujú. Y también una vez seleccionen el reto, pues será necesario empezar a hacer revisión documental de literatura, de incluso otras empresas, casos de éxito, eh, temas conceptuales o teóricos, y también será necesario eh, hacer revisión documental. Eso se llama en investigación como de fuentes secundarias. La fuente primaria es todo lo que estamos recabando del SENA, y las fuentes secundarias serán como todas esas libros, revistas, bases de datos que nos ayuden a soportar la investigación. Profe, ¿Sí? entonces se pone también como un estado de arte. Como este es un tema más concreto en términos de solución, el estado del arte podrá ser para su proceso, ¿sí? Para su proceso interno como consultores. ¿Sí? Porque aquí el rol que estamos cumpliendo es, venga, cliente, esta es su necesidad o su reto y estas son las alternativas que le estamos planteando, ¿sí? Más que el cómo llegamos a las alternativas, es las alternativas que a usted le pueden interesar, que responden a ese reto, ¿sí? Ya el cómo, que es las búsquedas, el análisis, el marco conceptual, es más interno de nuestro proceso. ¿Listo? Pero no tendríamos que ponerlo como anexo. Si será necesario. Sí, ustedes después van a hacer el estudio de, bueno, esta aclaración conceptual que vimos en tal base de datos o en tal libro, ¿será necesario ponérselo como un anexo al documento, o lo dejamos como un tema interno del proceso? Ustedes ya luego lo eligen de acuerdo a las características de la solución que plantean. Ok. Ujú. Sí, porque digamos que esto tiene como base el tema investigativo, pero es más una consultoría que una investigación. Ujú. Listo. Bueno, chicos, descansen bastante, que les rinda mucho esta semana. Bueno, Ana, muy feliz viaje. Muchas, Ojalá este Business Challenge fuera solamente esta materia, seríamos felices. claro, no, yo sé que ustedes Feliz están con viaje, muchos Ana. compromisos. Que vaya Muchas gracias. Igual ahí estamos en contacto. demasiado. Listo. Profe, Bueno, muchas gracias un por tu Gracias. abrazo. apreciación, tu tiempo. Que vaya muy Ujú. bien. Muchísimas gracias. Bueno, señor. Bueno, feliz noche Buen para día. Bueno, todos. Descansen bastante. Chao. Chao. luego.